Imaginen escuchar esto de su propia hija el día de su cumpleaños. Ya no eres bienvenida, mamá. Esta frase destrozó el corazón de Carmen, una madre que sacrificó todo por su hija. Pero lo que pasó después, cambió sus vidas para siempre. Si son padres, si son hijos, o si simplemente tienen corazón, esta historia los va a conmover. El sol de la mañana se colaba por las cortinas de mi pequeña cocina en la colonia del Valle, mientras mis manos trabajaban la masa como lo habían hecho durante los últimos 25 años. Era sábado, 15 de marzo, y mi hija Sofía cumplía 30 años. El mismo pastel de 3 leches de siempre, murmuré para mí misma, recordando cuando ella era una niña de mejillas regordetas que se subía a una silla para ayudarme a batir los huevos. Ahora vivía en Santa Fe, en uno de esos departamentos modernos con ventanales enormes y muebles blancos que parecían de revista. Muy distinto a esta casita donde la crié, con sus azulejos despostillados y su refrigerador que hacía ruido. El teléfono sonó mientras decoraba el pastel con fresas frescas. ¿Bueno? Hola, mamá. La voz de Sofía sonaba distante, como siempre últimamente. Oye, sobre hoy, van a venir los papás de Ricardo y algunos de sus amigos del trabajo. Ricardo, su esposo. Un muchacho educado pero frío, que siempre me saludaba de mano y nunca me preguntaba cómo estaba realmente. Claro, mija. Ya tengo listo tu pastel favorito. Sí, está bien. Pero, por favor, no llegues muy temprano. Y ya sabes, trata de encajar un poco más. Encajar. Esa palabra se me clavó en el pecho como una espina. ¿Qué significaba encajar para una mujer de 62 años que había trabajado doble turno en la fábrica textil para pagar la universidad privada de su hija? Claro, mija. Como digas. Colgué el teléfono y me quedé mirando el pastel. Las fresas brillaban como pequeños corazones rojos, y por un momento, recordé a la niña que solía ayudarme a ponerlas una por una, contando hasta 10 antes de comer una a escondidas. Me arreglé con mi mejor vestido, el azul marino que me había comprado para su graduación. Me peiné con cuidado y hasta me puse un poco de lipstick rosa, el mismo tono que ella me había regalado el Día de las Madres hace 2 años. A las 5 de la tarde, tomé el metro desde Doctores hasta Santa Fe, cargando la caja rosa con el pastel. Los vagones iban llenos de familias que se dirigían a celebraciones dominicales, niños con globos, padres cansados. Yo era solo una madre más, con un pastel hecho en casa y el corazón lleno de esperanza. Cuando llegué al edificio de Sofía, el portero me saludó con una sonrisa. Buenas tardes, señora Carmen. ¿Cómo está? Muy bien, Esteban. Mi niña cumple años. Qué bonito. Salúdela de mi parte. Subí en el elevador hasta el piso 12, viendo mi reflejo en las puertas metálicas. Una mujer mayor, con arrugas que hablaban de noche sin dormir cuidando a una niña enferma, con manos ásperas de tanto trabajar, pero con ojos que aún brillaban de amor. Toqué el timbre y escuché voces del otro lado, risas, música suave. Sofía abrió la puerta vestida con un vestido negro elegante que nunca había visto. Hola, mamá. Me dio un beso en la mejilla, rápido, como quien cumple con un deber. Feliz cumpleaños, mi amor. Te traje tu pastel favorito. Gracias. Pasa, pero, ya llegaron todos. Entré a la sala y me encontré con un grupo de personas que hablaban en inglés y español, con copas de vino en las manos y sonrisas perfectas. Los papás de Ricardo, elegantes y distinguidos, me saludaron con cortesía fría. Los amigos de la oficina, con sus trajes caros y sus conversaciones sobre viajes a Europa. Mamá, ¿puedes poner el pastel en la cocina?, me dijo Sofía, sin siquiera mirarlo. Mientras caminaba hacia la cocina, escuché fragmentos de conversación, el proyecto en Singapur, la casa en Valle de Bravo, el viaje a París del próximo mes. Palabras de un mundo al que yo no pertenecía. En la cocina, destapé mi pastel junto a otros postres elegantes que parecían comprados en alguna repostería cara. Mi humilde creación, con sus fresas caseras y su betún hecho con amor, se veía pequeña y fuera de lugar. Regresé a la sala e intenté participar en las conversaciones, pero cada vez que abría la boca, sentía como si hablara un idioma diferente. Cuando mencioné que había visto en las noticias sobre el temblor en Oaxaca, la conversación se desvió hacia sus planes de inversión en bienes raíces. Cuando pregunté por el trabajo de Sofía, ella respondió con monosílabos antes de volverse hacia sus invitados, era como si fuera invisible. O peor aún, como si fuera un recordatorio incómodo de algo que Sofía prefería mantener oculto.
La noche avanzaba y yo permanecía sentada en una esquina del sofá beige, observando a mi hija reír con sus invitados. Había aprendido a hacerme pequeñita en estos eventos, a no ocupar mucho espacio, a no decir nada que pudiera avergonzarla. Ricardo contaba anécdotas de sus viajes de negocios mientras todos reían. Los padres de él, doña Esperanza y don Fernando, hablaban de su casa en Cuernavaca y de los planes para renovar su hacienda en Querétaro. Yo asentía cuando me dirigían la palabra, sonreía cuando era apropiado, y trataba de encajar, como me había pedido Sofía, pero entonces llegó el momento de los postres. A ver, gritó uno de los amigos. Que traigan el pastel de cumpleaños. Sofía se dirigió a la cocina y regresó con un pastel espectacular de 3 pisos, cubierto de fondant blanco y decorado con flores de azúcar que parecían reales. Era hermoso, perfecto, como todo en esa sala. ¡Guau, Sofía! ¿Dónde lo compraste?, preguntó una de sus amigas. En Dulce Capricho, esa repostería francesa de Polanco. Es mi nueva obsesión. Mi corazón se encogió. Ahí, en la cocina, estaba mi pastel de 3 leches, intacto, olvidado. Cantaron las mañanitas, mientras Sofía soplaba las velas, y todos aplaudieron cuando cortó el primer pedazo del pastel de la repostería cara. Los comentarios llovían: está delicioso, qué textura tan perfecta, definitivamente tengo que pedirles uno para mi cumpleaños. Yo permanecí en mi rincón, con una sonrisa forzada, fingiendo que no me dolía que el pastel que había hecho con tanto amor siguiera abandonado en la cocina. Sofía, me acerqué con cuidado cuando hubo una pausa. ¿Quieres que saque mi pastel también? Por si alguien quiere probarlo. La expresión de mi hija cambió. Sus ojos se endurecieron y por un momento, vi a la adolescente rebelde que solía gritarme cuando no tenía dinero para comprarle los tenis de marca que sus amigas usaban. No, mamá. Ya tenemos suficiente, pero es tu favorito, el de 3 leches que, ya te dije que no. Su voz sonó más alta de lo necesario. Algunas conversaciones se detuvieron. Don Fernando me miró con una mezcla de lástima e incomodidad. Perdón, murmuré, retrocediendo, pero Sofía no había terminado. Se había acercado más, con esa cara que ponía cuando estaba realmente molesta. ¿Sabes qué, mamá? Su voz ahora era un susurro furioso, pero lo suficientemente audible para que algunos invitados la escucharan. Estoy cansada de esto. Estoy cansada de que siempre tengas que recordarles a todos que eres mi mamá de esta manera tan. Se detuvo, pero sus ojos dijeron lo que su boca no pudo: tan ridícula, tan fuera de lugar, tan diferente a lo que yo quiero ser ahora. El silencio se hizo pesado. La música seguía sonando, pero las conversaciones se habían detenido casi por completo. Todos fingían no escuchar, pero sus oídos estaban atentos. Mija, yo solo quería. Ya no eres bienvenida, mamá. Las palabras salieron como una bofetada. Claras, definitivas, cortantes, el silencio se volvió absoluto. Hasta la música pareció bajar de volumen. Los invitados miraban sus copas, sus platos, el piso, cualquier cosa excepto a nosotras. Sofía se dio cuenta de inmediato de lo que había dicho, de cómo había sonado. Su cara se descompuso por un segundo, pero ya era demasiado tarde. Las palabras estaban ahí, flotando en el aire como un gas tóxico. Mamá, intentó retractarse, pero su voz sonaba hueca. Me quedé parada ahí, sintiendo como si todo el oxígeno hubiera sido succionado de la habitación. 62 años de vida, 30 años de ser madre, miles de noches sin dormir, de medicinas pagadas con el último peso, de fiestas de cumpleaños anteriores celebradas en nuestra humilde casita con piñatas de papel periódico y gelatina de colores. Y ahora, frente a extraños, mi propia hija me decía que ya no era bienvenida. No lloré. No grité. No hice un escándalo. Simplemente asentí. Está bien, mija. Entiendo. Tomé mi bolsa del sofá, esa bolsa de piel sintética que había comprado en el tianguis porque mi cartera original se había roto hacía meses y no tenía dinero para una nueva. Que tengas un muy feliz cumpleaños, le dije, y mi voz sonó sorprendentemente firme. Le di un beso en la mejilla. Ella se quedó rígida, sin devolvérmelo. Señores, que tengan muy buena noche, me despedí del grupo. Algunos murmuraron buenas noches, sin mirarme. Otros fingieron no haber escuchado. Caminé hacia la puerta, sintiendo como si cada paso me alejara no solo de ese departamento, sino de mi hija para siempre. Pero antes de irme, hice una parada en la cocina. En la cocina, mi pastel seguía ahí, intacto y abandonado. Las fresas habían perdido un poco de su brillo, pero aún se veía hermoso.
Al menos para mí, saqué de mi bolsa una hoja de papel y un bolígrafo. Siempre cargaba papel porque trabajaba llevando cuentas de las ventas de Doña Rosa en el mercado, y había aprendido que las palabras importantes había que escribirlas. Me senté en uno de los bancos altos de la barra de la cocina y comencé a escribir. Mi letra, que nunca fue elegante pero siempre fue clara, llenó la hoja con 30 años de recuerdos asterisco, mi querida Sofía. No te escribo para reclamarte nada. No te escribo para hacerte sentir mal. Te escribo porque hay cosas que una madre guarda en el corazón durante años, y tal vez es hora de que las sepas. ¿Te acuerdas de cuando tenías 5 años y tenías pesadillas con el monstruo debajo de la cama? Todas las noches, durante 6 meses, me despertabas a las 3 de la madrugada llorando. Yo tenía que levantarme a las 5 para el primer turno en la fábrica, pero nunca te dije que estaba cansada. Te cargaba, te llevaba a mi cama, y te cantaba, La Llorona, hasta que te quedaras dormida. ¿Recuerdas que me decías que mi voz era mejor que la radio? ¿Te acuerdas cuando tuviste varicela a los 8 años, y el doctor dijo que no podías ir a la escuela durante 2 semanas? Pedí permiso sin goce de sueldo en la fábrica para cuidarte. Comimos frijoles y tortillas durante un mes para compensar lo que no gané, pero no importaba. Te leía cuentos, jugábamos lotería, y hasta aprendimos a hacer títeres con calcetines viejos. Me dijiste que habías sido la mejor enfermera del mundo. ¿Te acuerdas de tu graduación de la preparatoria? El vestido azul que querías costaba 2.800 pesos. Yo ganaba 1.200 a la semana. Trabajé doble turno durante un mes, sábados y domingos incluidos, para comprártelo. El día de tu graduación, cuando subiste al estrado, lloré tanto que doña Carmen del puesto de tacos me prestó su pañuelo. Me dijiste que era la mamá más orgullosa de toda la escuela. ¿Te acuerdas cuando decidiste estudiar administración de empresas en la universidad privada? La colegiatura era de 15,000 pesos mensuales. Vendí los aretes de oro de tu abuela, los únicos que tenía de valor. Conseguí un tercer trabajo los fines de semana, limpiando oficinas en las noches. Durante 5 años, mija. 5 años en los que casi no nos vimos porque yo trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pero cada mes, sin falta, estaba ahí tu colegiatura pagada. Me decías que era la mejor madre del mundo, que sin mí nunca lo habrías logrado. ¿Te acuerdas de tu primer trabajo? Estabas tan nerviosa que vomitaste en la mañana. Te hice té de manzanilla y te dije que eras la mujer más inteligente y capaz que conocía. Te presté mi blazer azul marino, el único presentable que tenía, y te puse mi collar de perlas pequeñas que había sido de tu abuela. Regresaste en la noche gritando que habías conseguido el trabajo. Lloramos juntas de felicidad en esta misma cocina donde ahora escribo. ¿Te acuerdas de cuando conociste a Ricardo? Lo invité a cenar a la casa aunque sabía que mi vajilla despostillada y mi comedor de madera vieja no eran lo que él esperaba. Hice mole desde cero, como me enseñó tu abuela, porque querías impresionarlo. Pasé 2 días preparando esa cena. Al final de la noche, él me dijo que nunca había comido un mole tan delicioso, y tú me abrazaste diciéndome que era la mejor suegra que alguien podría pedir. ¿Te acuerdas de tu boda? No tenía dinero para el vestido que querías, así que pedí un préstamo que todavía estoy pagando. Pero cuando te vi caminar hacia el altar, supe que cada peso había valido la pena. Bailamos la canción, Amor de Madre, de Los Temerarios, y me dijiste al oído que sin mí, nada de eso habría sido posible. Todos estos recuerdos los cargo aquí, en este corazón que hoy se sintió muy pequeño en tu sala llena de gente elegante. No te escribo esto para que te sientas culpable, mi niña. Te lo escribo para que sepas que una madre que te amó durante 30 años no deja de amarte porque le digas que ya no es bienvenida. Te lo escribo para que sepas que entiendo que has crecido, que tienes una vida diferente a la mía, que quieres cosas que yo no pude darte cuando eras pequeña. Te lo escribo para que sepas que me voy a mi casita de la colonia del Valle sin enojo, pero con el corazón partido. Y te lo escribo para que sepas que sin importar lo que pase, sin importar si vuelves a invitarme o no, sin importar si ya no soy bienvenida en tu nueva vida, yo siempre, siempre, seré tu mamá, y las madres no dejan de amar. Nunca, tu pastel de 3 leches está en el refrigerador, por si algún día tienes antojo de tu infancia, con amor infinito. Tu mamá, Carmen, asterisco. Doblé la carta en 4 partes y la metí en el cajón de los cubiertos, detrás de los tenedores de postre. Sabía que Sofía siempre buscaba ahí cuando necesitaba algo pequeño, era una costumbre que había tenido desde niña. Tomé mi bolsa, miré una última vez la cocina donde alguna vez fui bienvenida, y salí por la puerta de servicio para no interrumpir la fiesta. En el elevador, finalmente lloré.
El domingo por la mañana llegué a mi casita de la colonia del Valle cuando el sol apenas comenzaba a calentar las banquetas. Los domingos aquí eran diferentes a los de Santa Fe, los niños jugaban fútbol en la calle, las señoras sacaban sus sillas a la banqueta para platicar mientras doblaban ropa, y el olor a barbacoa del puesto de don Jacinto llenaba el aire. Mi casa me recibió con su silencio familiar. Las paredes llenas de fotografías de Sofía desde bebé hasta su graduación universitaria, el comedor de madera que había comprado de segunda mano cuando ella tenía 10 años, la sala con el sofá descolorido donde habíamos visto tantas películas de domingo. Me serví una taza de café y me senté en la mesa de la cocina, esa donde Sofía había hecho miles de tareas, donde habíamos desayunado juntas durante años, donde le enseñé a hacer tortillas cuando tenía 15 años y se quejaba de que las mías eran mejores que las del supermercado. El teléfono no sonó en todo el día. Ni el lunes, ni el martes. El miércoles por la mañana, doña Rosa del mercado me preguntó por qué andaba tan callada. ¿Cómo estuvo el cumpleaños de Sofía? Me preguntó mientras acomodábamos los jitomates. Muy bien, mentí. Muy elegante todo. ¿Y le gustó su pastel de 3 leches? Me quedé callada tanto tiempo que doña Rosa dejó de acomodar verduras y me miró con preocupación. Carmen, ¿qué pasó? Nada, doña Rosa. Todo está bien. Pero no estaba bien. Durante el día podía mantenerme ocupada, pero en las noches, cuando me sentaba en mi sala llena de recuerdos, el dolor llegaba como una marea. El jueves recibí un mensaje de texto de Sofía: mamá, gracias por el pastel. Estuvo muy rico. Un mensaje frío, formal, como si fuéramos conocidas. Como si no hubiera pasado nada el sábado. Le respondí: me da mucho gusto, mi amor. Que tengas bonito día. Y eso fue todo. El viernes, mientras limpiaba la casa, me detuve frente a la fotografía de su graduación universitaria. Ahí estábamos las dos, abrazadas, sonriendo. Ella con su birrete y toga, yo con mi vestido azul marino, el mismo que había usado el sábado, y una sonrisa que salía desde el alma. Sin ti nada de esto habría sido posible, mami, había dicho ese día. Eres la mejor madre del mundo. ¿En qué momento esa mujer joven y agradecida se había convertido en alguien que podía decirme que ya no era bienvenida? El sábado, exactamente una semana después del cumpleaños, sonó mi teléfono a las 10 de la mañana. ¿Señora Carmen? Habla Ricardo. Mi corazón se aceleró. Ricardo nunca me llamaba. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Bien, señora. Oiga, ¿usted dejó algo en la cocina el sábado pasado? No que yo recuerde. ¿Por qué? Es que Sofía encontró una carta en el cajón de los cubiertos. Y, bueno, está muy mal. Lleva 2 días llorando. Cerré los ojos. Mi carta había llegado a su destino. ¿Está bien? Pregunté, aunque mi voz sonó extraña. No, señora. No está nada bien. No ha querido salir de la recámara, no ha ido a trabajar. Solo llora y lee esa carta una y otra vez. ¿Y tú qué piensas que debo hacer? Ricardo se quedó callado un momento. Sinceramente, señora Carmen, creo que debería venir. Yo nunca la había visto así. Ni siquiera cuando se murió su abuela. Ella te pidió que me llamaras. No. Ella no sabe que le estoy hablando. Pero, creo que necesita a su mamá. Esas palabras se me clavaron en el pecho como alfileres. Creo que necesita a su mamá. Dale tiempo, Ricardo. A veces las palabras necesitan asentarse antes de que podamos enfrentarlas. Pero señora. Dale tiempo, repetí. Si ella quiere hablar conmigo, sabe dónde estoy. Colgué el teléfono con el corazón acelerado. Mi hija había leído mi carta. Mi hija estaba llorando. Mi hija tal vez, se había dado cuenta del peso de sus palabras, pero también sabía que había cosas que solo se podían reparar cuando la persona estaba verdaderamente lista para enfrentar lo que había roto. Esa noche, por primera vez en una semana, dormí un poco mejor. El domingo por la mañana estaba regando mis plantas del patio, los geranios rojos que había plantado cuando Sofía se mudó y la casa se sintió tan vacía, cuando escuché el teléfono sonar desde la cocina. Eran las 8 de la mañana. Las llamadas tan temprano nunca traían buenas noticias. Corrí hacia adentro, secándome las manos en el delantal. Bueno, al principio solo escuché sollozos. Un llanto profundo, desgarrador, como el de un niño que se ha perdido y no encuentra el camino a casa. Mami,
La voz de Sofía sonaba destrozada, ahogada en lágrimas. Aquí estoy, mi amor. ¿Qué pasó? Mami, perdóname. Y entonces se quebró completamente. Lloró de esa manera que solo había escuchado cuando era pequeña y se lastimaba de verdad, cuando el dolor era tan grande que las palabras no salían, solo gemidos ahogados. Yo me senté en la silla de la cocina, la misma donde había desayunado con ella tantas mañanas, y esperé. Sabía que tenía que dejar que sacara todo lo que llevaba guardado. Perdóname, mami. Perdóname, por favor. No sé qué me pasó, no sé por qué te dije eso. Soy una hija horrible, soy una persona horrible. Sofía, respira. Respira hondo, mi niña. No puedo, mami. No puedo dejar de llorar. Encontré tu carta y... Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Cuándo la encontraste? El jueves. Estaba buscando el abrelatas pequeño para una lata de chiles, y ahí estaba. Al principio pensé que era algún papel de Ricardo, pero cuando vi tu letra... Su voz se quebró otra vez. Mami, me acordé de todo. De cada cosa que escribiste. De cuando tenía pesadillas, de cuando estuve enferma, de mi graduación, de mi boda. De todo lo que hiciste por mí, de todo lo que sacrificaste. Mi amor. No. Déjame hablar, por favor. Necesito decírtelo todo. Respiró profundo, tratando de calmarse. Ricardo tiene razón cuando dice que me he vuelto diferente. Desde que nos casamos, desde que conseguí este trabajo, desde que nos mudamos a Santa Fe, es como si hubiera querido ser otra persona. Una persona que no tuviera una mamá que trabaja en el mercado, que no viviera en la del Valle, que no me recordara de dónde vengo. Sofía. Es que me daba vergüenza, mami. Gritó entre sollozos. Y eso me hace sentir tan mal, tan horrible. Me daba vergüenza de tu ropa, de tu manera de hablar, de que no encajaras con los papás de Ricardo y sus amigos elegantes. Quería que fueras diferente, que fueras como Doña Esperanza, con su casa en Cuernavaca y sus joyas caras. Cada palabra era como un cuchillo, pero al mismo tiempo, cada palabra era honesta. Por fin estaba siendo honesta, y el sábado, cuando llegaste con tu pastel casero y tu vestido azul, el mismo de mi graduación, me dio pánico. Pánico de que se dieran cuenta de que yo no soy como ellos, de que vengo de un lugar humilde, de que mi mamá es una mujer trabajadora. Terminé la frase por ella. Eres la mejor mamá del mundo. Gritó. Eres todo lo que está bien en este mundo y yo te traté como si fueras algo de lo que avergonzarme. Lloró tanto que pensé que se iba a ahogar. Mami, perdóname. Por favor, perdóname. No merezco que me perdones, pero te lo ruego. Te ruego que me des otra oportunidad. Sofía, mi amor, ya estás perdonada. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes perdonarme tan fácil? Porque así funciona el amor de madre, mi niña. No se apaga, no se acaba, no tiene condiciones. Pero lo que te hice, lo que me hiciste dolió. Dolió mucho. Pero tú eres mi hija. Y las madres no dejan de amar a sus hijos, nunca. Se quedó callada un momento, solo se escuchaba su respiración entrecortada. ¿Puedo ir a verte? ¿Ahorita? Necesito abrazarte, necesito pedirte perdón en persona. Miré el reloj. Las 8:30 de la mañana de un domingo. ¿No tienes otros planes? Cancelé todo, mami. Ricardo entendió. Necesito estar contigo. Aquí estaré, mi amor. Aquí siempre estaré. Voy para allá. ¿Y mami, todavía tienes mi pastel? Me reí entre lágrimas. Sí, mi niña. Tu pastel de 3 leches sigue aquí, esperándote. Es que, se me antojó mi infancia. Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina, sintiendo como si un peso enorme hubiera salido de mi pecho. Mi hija vendría a casa. Mi hija había leído mi carta, había recordado, había entendido. Fui al refrigerador y saqué el pastel. Las fresas ya estaban un poco marchitas, pero el pastel seguía intacto. Lo puse en la mesa y me senté a esperarla, como había hecho tantas veces cuando era pequeña y llegaba de la escuela. Algunas heridas, pensé, solo se pueden curar con amor y tiempo. Y yo había tenido ambas cosas para dar. A las 9:15 escuché el taxi detenerse frente a mi casa.
Me asomé por la ventana y vi a Sofía bajarse con los ojos hinchados y el cabello recogido en una cola desordenada. Llevaba una playera vieja y jeans, muy diferente a la elegante mujer del sábado anterior. Abrí la puerta antes de que tocara. Nos quedamos viendo un momento, ella parada en el escalón de mi casa, yo en el marco de la puerta. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Mami. Ven acá, mi niña. Se lanzó a mis brazos como cuando tenía 5 años y había tenido una pesadilla. La abracé fuerte, sintiendo como su cuerpo temblaba de llanto. Perdóname, mami. Perdóname, por favor. Ya estás perdonada, mi amor. Ya estás perdonada. La llevé a la sala y nos sentamos en el sofá descolorido, el mismo donde habíamos visto tantas películas, donde le había enseñado a tejer, donde habíamos planeado su futuro cuando era adolescente. Mami, leí tu carta como 100 veces. Y cada vez que la leo, me acuerdo de más cosas. Me acuerdo de cuando me llevabas a la escuela caminando porque no teníamos dinero para el camión, y me comprabas un dulce en la tiendita de Don Pedro para que no me sintiera mal. Me acuerdo de cuando trabajabas tanto que te quedabas dormida en el sofá con el uniforme puesto, y yo te tapaba con mi cobija de niña. Se limpió los mocos con la manga de su playera, como cuando era pequeña. Me acuerdo de cuando vendiste tu máquina de coser, la que había sido de mi abuela, para comprarme los libros de la universidad. Tú me dijiste que ya no la necesitabas, pero yo sabía que esa máquina era lo único de valor que tenías. También me acuerdo de cosas feas, mami. De cosas que hice y que nunca te pedí perdón. Como cuando tenía 16 años y me daba vergüenza que mis amigas te vieran porque llegabas del trabajo con las manos manchadas de tinta. O cuando tenía 20 y me enojé contigo porque no pudiste comprarme el vestido para la graduación de la prepa de mi amiga Fernanda. Tomó mis manos entre las suyas. Mis manos ásperas, con callos de años de trabajo, junto a las suyas suaves, cuidadas, con manicure francés. Mira nuestras manos, mami. Las tuyas cuentan la historia de todo lo que hiciste por mí. Las mías no cuentan nada. No he hecho nada por nadie más que por mí misma. Sofía, tú eres profesionista, tienes una carrera. ¿Qué tú pagaste? Todo lo que soy, todo lo que tengo, es porque tú te sacrificaste. Y yo lo olvidé. O peor, fingí que lo había olvidado. Se levantó y caminó hacia la pared llena de fotografías. Se detuvo frente a una donde ella tenía 8 años, estaba en mi regazo y las dos sonreíamos. Era el día que había aprendido a andar en bicicleta. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió de tu carta? No fueron los recuerdos de todo lo que hiciste por mí. Fue darme cuenta de cómo te sentiste el sábado. Imaginarme a mi mamá, sola en esa cocina, escribiendo esa carta mientras yo reía con gente que no vale ni la mitad de lo que vales tú. Se volteó hacia mí. ¿Sabes qué me dijo Ricardo después de que te fuiste? Me dijo, tu mamá es una señora muy digna. Yo no hubiera tenido esa elegancia si mi hijo me hubiera humillado así en público. Y tenía razón. Tú fuiste elegante hasta el final. Yo fui una cualquiera. No hables así de ti misma. Es la verdad, mami. Y lo peor es que todos se dieron cuenta. Doña Esperanza me buscó ayer en la tarde. ¿Sabes qué me dijo? Mija, una madre como la tuya es un tesoro. En mis 50 años de casada, he conocido a muchas mujeres, y pocas tienen la clase y la dignidad de tu mamá. Espero que sepas valorarla. Regresó al sofá y se acurrucó a mi lado, como cuando era pequeña y tenía miedo. Mami, quiero pedirte algo más que perdón. Quiero pedirte que me enseñes a ser como tú otra vez. ¿Cómo? A ser agradecida. A recordar de dónde vengo. A no avergonzarme de mi historia. Quiero que volvamos a ser como antes, cuando éramos un equipo, cuando tú eras mi mejor amiga además de mi mamá. Nunca dejamos de ser un equipo, mi amor. Solo nos perdimos un poco en el camino. ¿Podemos desayunar juntas? ¿Como antes? ¿Con café de olla y pan dulce? Claro, mi niña. Pero primero, ¿quieres un pedazo de tu pastel de 3 leches? Su cara se iluminó por primera vez en días. ¿En serio todavía lo tienes? Te lo prometí en la carta, ¿no? Fuimos a la cocina y corté 2 pedazos generosos del pastel. Las fresas ya estaban un poco marchitas, pero el sabor seguía siendo el mismo de siempre. Sofía cerró los ojos al probarlo.
Sabe a mi infancia. Sabe a cuando era feliz y no lo sabía. Siempre puedes volver a ser feliz, mi amor. Solo tienes que recordar quién eres realmente. ¿Quién soy realmente, mami? Eres Sofía Carmen Rodríguez Hernández. Eres la niña que me ayudaba a doblar ropa en la azotea, que me acompañaba al mercado los sábados, que aprendió a hacer tortillas en esta misma cocina. Eres la muchacha que estudió con beca de excelencia académica, que consiguió trabajo antes de graduarse, que se casó con un buen hombre que la ama. Eres mi hija. Y eso es lo más importante que serás nunca. Lloró otra vez, pero esta vez fueron lágrimas de alivio. Mami, ¿puedo quedarme todo el día? Quiero ayudarte a hacer comida, quiero que platiquemos, quiero estar en casa. Esta siempre será tu casa, mi amor. Siempre serás bienvenida aquí. Pasamos el resto del domingo como no lo habíamos hecho en años. Cocinamos juntas, ella recordó cómo hacer el guisado de pollo que le encantaba de niña, vimos una película vieja en la televisión, y por la tarde, se quedó dormida en el sofá con la cabeza en mis piernas, como cuando era pequeña. Mientras le acariciaba el cabello, pensé en todo lo que habíamos pasado. Los errores, el dolor, las palabras que lastiman, pero también el amor que siempre encuentra la manera de sanar lo que parece roto para siempre. A las 6 de la tarde, cuando despertó, me dijo: Mami, quiero que vengas a cenar el próximo sábado. Pero esta vez, quiero que sea diferente. Quiero invitar solo a Ricardo y a mí. Quiero que traigas tu pastel de 3 leches. Y quiero que me cuentes historias de cuando yo era niña. ¿Estás segura? Estoy segura. Y mami, quiero que vengas con tu vestido azul marino. El de mi graduación. Porque ese vestido cuenta una historia hermosa, y yo quiero recordarla siempre. La abracé fuerte, sabiendo que algunas heridas se convierten en cicatrices que nos recuerdan lo valiosas que son las cosas que casi perdemos. Te amo, mi niña. Yo también te amo, mami. Y esta vez, no lo voy a olvidar nunca. Cuando se fue esa noche, la casa no se sintió vacía. Se sintió llena de esperanza, de perdón, y de la certeza de que el amor de madre es más fuerte que cualquier palabra hiriente. Al día siguiente, recibí un mensaje de texto de Sofía: Buenos días, mami hermosa. ¿Ya desayunaste? Te amo infinito. Y supe que mi hija había vuelto a casa, no solo físicamente, sino en el corazón. Algunas cartas cambian vidas. Algunas palabras duelen para siempre. Pero el amor de madre es eterno, y siempre encuentra el camino de regreso. A veces las palabras más hirientes son las que nos despiertan. A veces una carta escrita con lágrimas es el puente que necesitamos para volver a casa. Y a veces, el amor de madre es lo único que puede sanar un corazón roto.